Es miércoles y los miércoles aquí en la cadena SER, en La Axarquía, hablamos de historia, de nuestra historia, una historia que nos ha dejado muchísimos capítulos, muchísimos volúmenes, y hoy nos vamos a adentrar en uno apasionante, la Axarquía romántica, la de los bandoleros. Valentín Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hola, buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo un miércoles más contigo, con todos los oyentes, y enamorado de este programa de historia que por lo menos creo yo que ha hecho un poco más entretenidas las tardes a los vecinos de la Axarquía. ¿Ya has visto ya el libro de Juan de Aragón, del que hablamos la semana pasada? Sí, lo conozco, yo soy un gran seguidor de Juan de Aragón, está haciendo unas obras espectaculares y me encanta lo que ha hecho, lo recomiendo a todo el mundo, los transportes, la loca historia de los transportes. Bueno, vamos a hablar de los bandoleros en la Axarquía, y para hablar de los bandoleros de la Axarquía hay que irse al Borges y sí, hay que hablar con José Antonio Ponce. Él lleva muchos años tratando de poner en valor esa etapa histórica de nuestra comarca y bueno, lo ha conseguido, ha dado a conocer y ha divulgado muchísimas de esas historias que bueno, rodean ese periodo de nuestra historia. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. Además sigues inmerso en tu canal de historia de la Axarquía, sigues proporcionándonos distintas entregas que nos ayudan a conocer un poquito mejor nuestra comarca. Sí, yo creo que es un granito de arena también que hacía falta. Hay algunos historiadores como Valentín, al cual estoy también encantado de estar aquí a su lado, porque es un gran historiador, conocedor de la historia de la Axarquía y también divulgador, ¿no? Y para mí es muy importante, y digo también para algunos que me están felicitando, algunos historiadores, porque es el único canal de historia que hay, no solamente en la Axarquía, sino en la provincia de Málaga, en YouTube. En España hay muchos, pero aquí no hay. Entonces es una manera también de llegar no solamente ya a la gente de la Axarquía de Málaga o de España, sino internacionalmente. Yo recibo escritos, mensajes de toda Europa, y muchos me preguntan que quién era Salvador Rueda, o quién eran las viudas de Comares, o lo que pasó en Almarcha con el alcalde, o el castillo de Ventomil, ¿no? Vamos a centrarnos en esa etapa que te apasiona, sí, la de los bandoleros. El Borges y el interior de la Axarquía formó parte de esa Andalucía romántica de la etapa de los bandoleros, y hubo personajes muy destacados en esta tierra, ¿no? Efectivamente, aquí hubo una de las partidas más importantes de bandoleros de toda Andalucía. Eran conformadas por Luis Muñoz, el Visco del Borges, Frasco Antonio, que era de Vélez Málaga, concretamente de La Zorrilla, esa pedanía que está a la vera de Triana de Vélez, y también de Manuel Melgares. Estos tres conformaron un trío que incluso sirvió, eso mucha gente no lo sabe, de guión. Bueno, el guionista de Curro Jiménez copió gran parte de los bandoleros de la Axarquía. Si se fijáis un poco, indagáis, pues el algarrobo, el estudiante, que ya Manuel Melgares le llamaban el estudiante por saber leer y escribir muy bien. Bueno, hay los tres, porque Curro Jiménez, el barquero de Cantillana, no eran tres, eran uno y una partida. Sin embargo, lo meten como tres, un trío, que estos de la Axarquía sí verdaderamente durante bastantes años fueron tres los bandidos que llegaron a asaltar, a robar. Bueno, eran delincuentes, pero que, como tú bien dices, los hispanistas ingleses, franceses, alemanes, pues le dieron ese romanticismo que llega hasta nuestros días, y que al fin y al cabo, como yo siempre digo, eran como el western, eran los de Billy el Niño, Jesse J, pero en Andalucía,
quizás la industria cinematográfica no le ha dado lo suficiente rigor, o digamos, no ha sabido aprovechar ese boom que tienen los bandoleros. Ahora mismo hay cerca de 100 pueblos en Andalucía que están haciendo recreaciones de los bandoleros en sus pueblos. Fijaros lo que tú decías, cuando yo empezaba a hablar de esto hace 30, 40 años, me decían que estaba loco, que bueno, que aquí no, tal cual, en el oeste sí, pero aquí no. Y entonces hoy en día se han dado cuenta que no solamente es un tema histórico importante de nuestra etapa histórica, sino que además es un reclamo turístico. Y aquí, por ejemplo, yo di hace unos meses el pregón en Algarrobo y me quedé sorprendido de la gente que había viendo el pregón, pero además escuchando atentamente el tema. Claro, porque José Antonio, tú has hablado, ahora acabas de decir que es un tema muy interesante desde el punto de vista histórico. Y de hecho, los historiadores, pues hay personas de la Sarquía que se están dedicando a estudiar el tema del bandolerismo, entre ellas el año pasado di el pregón en Algarrobo Purificación Ruiz. Sí. Con la cual yo colaboro, y ella habló sobre la figura de Manuel Melgares. Manuel Melgares se puede decir que era el líder de esa partida intelectual, si bien el Visco del Borges era el líder, digamos, un poco el tema de la ejecución de las acciones, pero el líder intelectual era Manuel Melgares. Y Manuel Melgares no solo era, como se puede decir, un bandolero, era, podemos decir, un político en su época, y de hecho hay investigaciones que dicen que Manuel Melgares era un agente electoral en la comarca y que por ese motivo fue repudiado y, digamos, se fue contra él, pero realmente era también un político de esa época de finales, digamos, del siglo XIX. Llevas toda la razón, un diputado de Torros consiguió ser diputado gracias a Manuel Melgares, durante 2 etapas, ¿no? Sí, era, bueno, Manuel Melgares, bueno, tenía influencia muy grande en la política, como otros bandoleros también, sí. Es que el bandolerismo, bueno, pues ya digo, surgió, había bandoleros como los 7 niños de Écija, que eran siempre 7, aunque tenían una lista muy grande, pero no, hasta que no moría alguien, pues no le subía. Después tuvo José María el Trempanillo, que era de Jauja, de Córdoba, que fue quizás el más conocido, porque llegó a tener 50 jinetes muy disciplinados, y Fernando VII, ese el rey más malo que ha tenido España, llegó no solamente a indultarnos, sino que le pagaba un impuesto a José María por pasar las carrozas de Andalucía, claro, para Madrid. El poder se beneficiaba en numerosas ocasiones de estas personas. Yo te quería preguntar al respecto de Manuel Melgares. Hay tesis que dicen que no murió en España y que se fue a Argentina y que allí hizo una familia, y que, bueno, es un tema que era bastante conocido. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Eso siempre ha estado en la duda, porque incluso los familiares después de... Pues todavía hay muchos familiares en Algarrobo, el Lago, porque él nació en Lago, pero el Lago de Algarrobo, la parte de Algarrobo. En Sayalonga, su hermana tuvo un cortijo en términos municipal de Sayalonga. Entonces hay mucha gente Melgares que a mí, cuando me contestan a mi canal, diciendo yo soy el bisnieto, soy el no sé qué de Melgares. Entonces Melgares, después la gente se quedó un poco admirada como los familiares seguían teniendo una gran fortuna, porque parece ser que Melgares no muere en encinas reales en Córdoba, como se había dicho. De hecho, el cadáver estaba muy desfigurado y nadie pudo atestiguar concretamente que era Melgares, y entonces ahí estaba la duda, porque parece ser que él pudo escaparse a Argentina. Fingió su muerte. Exactamente, Argentina. Igual que lo hizo Manuel Vertedor, que murió aquí junto con Frasco Antonio, murió en la calle de las Monjas, en la antigua casa de las lámparas Pérez Almendro. No hay ninguna, digamos, placa. Ahí le podemos poner deberes al Ayuntamiento de Vélez, ¿verdad? Sí, yo se lo he dicho ya a algún alcalde, digo, me parece increíble que este tema, que es tan turístico, y Vélez, que es tan poco turístico, tiene que aprender de Ronda y de esos pueblos a poner esas cosas. Una simple lápida, ahí en la calle Las Monjas, aquí murió el día 2, Yo acabo en mi canal de poner un documental de Frasco Antonio, donde saco incluso
un romance, pero es un romance muy interesante que me lo dio el historiador también Martín Galán hace como 40 años, no ha salido casi, es inédito y además es no está firmado por nadie, no sé si se ha perdido o tal, pero que se escribió en ese momento y por alguien que conocía muy bien la historia y que vivía aquí en Vélez. Es muy interesante. Entonces, ahí muere Manuel Vertedor aquella noche también, pero tampoco se ha reconocido como él y por ahí ese que también. José Antonio, en tu pueblo sí le habéis sacado mucho partido. Se está empezando a sacar. Hasta ahora, bueno, pues ha estado en un altibajo, hicimos lo que era... en tu época de alcalde hiciste tú el Mesón del Bandolero. El Mesón del Bandolero, donde se cree que está la casa donde nació el Visco del Borges. Es un restaurante de los más bonitos que hay en la Zarquía, sin discusión, y además ahora está teniendo bastante éxito, va mucha gente, y no solamente van por la comida, sino van por la historia, por decir, yo he estado aquí en la casa donde nació el bandolero más famoso de Málaga. Y hace poco se ha abierto el museo, la galería del exactamente, bandolero. Y ahora tenemos digamos, el archivo más grande que hay en Andalucía, en el Borges, en esa galería del bandolero. Pues era el museo de Ronda, y Ronda, pues lo que sea, pues no, el ayuntamiento no fue capaz de ponerse en contacto y se trajo aquí al Borges. Y bueno, tenemos el honor de tener un gran museo, que eso histórico, que es muy importante. Ha cumplido ya un año y además ha cumplido un año con un número de visitas bastante importante, algo que tendrá que ir a más a medida que se vaya conociendo. Sí, hombre, teniendo en cuenta que no es un pueblo, el Borges es uno de los pueblos todavía menos turísticos de la Axarquía, pues este puede ser un revulsivo, el del bandolero, junto con el Mesón y con otras cosas. Hay que decir que está muy bien gestionado por Ismael de la Burrita Baldomera, conocida a nivel nacional. Una labor fantástica. Él, que es una persona joven y que pero no conocía muy bien el tema del bandolerismo, pero ha aprendido mucho, se han informado, es muy simpático y a la gente pues le informa muy bien de todo el tema y la gente sale encantada de José Antonio, en torno al bandolerismo se construyen esas historias casi siempre tomando como referencia episodios puntuales. ¿Hay algún episodio puntual aquí en la Axarquía de alguna de esas partidas famosas? Sí, aquí, bueno, lo del Visco tiene muchos encuentros aquí. Unas son leyendas y otras son, están rigurosamente contrastadas. Por ejemplo, tienen un encuentro aquí tipo western puro y duro, porque están en el cortijo de Galve, que yo creo que está entre aquí y Torre del Mar. Ahí pasan una pareja, vienen 3 guardias civiles con un corneta al mando, y le sale un zagalillo, un niño, diciéndole, en el cortijo están los bandoleros, el Visco del Borges está... entonces ellos, en vez de pedir más refuerzo, lo que hacen es decidir, nos enfrentamos con ellos. Llegan al cortijo, salen los bandoleros a la puerta y le dicen, el Visco sale y le dice, mejor tengamos el día en paz, marcharos y tengamos el día en paz. No vamos a... Y a lo que le contesta la Guardia Civil rápidamente, se ponen las armas a la cara y a disparar. Lo que pasa es que ellos son más rápidos, los bandoleros, y de pronto sacan las armas, empiezan a disparar y caen los 3 guardias civiles. Eso está contrastado por la prensa, matan 2, mueren, y el corneta queda herido en el suelo, se hace el muerto y logra salvar la vida. Pero ese fue un episodio que se puede contrastar, yo lo he visto en numerosos periódicos de la época, esa información de cuando mueren estos 3. Y José Antonio, también como ocurría en Curro Jiménez, son muy famosas las veces que la partida se disfrazaron de cura, se disfrazaron de otra,
con otro tipo de vestimenta para engañar a determinadas personas. Concretamente, que eso lo copia también Curro Jiménez, claro. En su serie, esta partida precisamente se destacaba por su camuflaje y por disfrazarse de personajes. Así le sucede al gobernador de Málaga, cuando Melgares, vestido de monje, va a visitarlo y lo trae al Rincón de la Victoria y le roba el dinero que le habían recaudado en Algarrobo. Y bueno, habría muchas cosas que contar, pero muy rápido puedo contar también como un periodista, Manuel Paso, que estaba aquí en la cuadrilla que venía a hacer el informe cuando el terremoto, que el terremoto le coge a la partida de los bandoleros aquí en la Zarquía, pues como tiene un encuentro en una casa digamos, de prostitución, de una casa donde bailaban las mujeres, podías ir y tal, bueno, un bar, ahí muy cerca de Entreperiana, la Vinuela, por ahí, época. Exactamente, un mesón de la época, digamos. Bueno, pues ahí tienen un encuentro, Manuel Paso, el periodista, con Manuel Melgares, y pasan una noche, bueno, él muerto de miedo, creyendo que él iba a hacer algo, porque los bandoleros, el que lo veían, pues lo primero que hacía es tener mucho miedo por la fama que tenía. Exactamente. Sin embargo, pasan la noche juntos, beben tal, y después al final le da unas monedas de oro para los damnificados de del terremoto. Con lo cual es un gesto también noble que, bueno, que los bandoleros tenían de vez en cuando, el bandolero generoso, el bandolero de Andalucía, quien a los ricos robaba y a los pobres socorría. Pues con esa frase nos vamos a quedar hoy. Bueno, nos vamos a quedar con esa frase y con una recomendación tuya para que podamos conocer mejor aquí en la Zarquía la historia de los bandoleros. ¿A dónde vamos? Sí, efectivamente, yo bueno, los invitaría a que visitaran el Borje concretamente, que es el pueblo ahora mismo que tiene, ya digo, la Posada del Bandolero, que en fin también es un pequeño museo. Las habitaciones son con muebles del siglo XIX, bueno, etcétera, y también, por supuesto, la Galería del Bandolero del Borje, que recorre sus calles, porque hay algún monumento dedicado al Visco, la calle, etcétera. Y bueno, pues también que en mi canal, lo repito, es Historias de la Zarquía en YouTube. Pues ahí hay varios capítulos de Manuel Melgares, Frasco Antonio, el Visco del Borje, y voy a seguir editando algunos. También decir que estamos preparando una película que, si lleva a efecto, va a ser una película, yo creo que de las más importantes que va a tener la Zarquía, porque vamos a grabar en distintos pueblos, por supuesto en Vélez Málaga, en Algarrobo, en Torró, y eso va a ser un bombazo para la Zarquía y para su turismo, porque el turismo cinematográfico es muy importante. No nos podemos olvidar tampoco de la quema de Algarrobo. También es una fiesta muy importante relacionada con el mundo del bandolerismo. Bueno, pues con todo eso nos quedamos hoy. José Antonio Ponce, Valentín Fernández, gracias por estar en la SER. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.